La historia de Poppy Playtime sin dudas es trágica, fría y muy perturbadora. En los últimos videos hemos visto de cerca cómo estos experimentos motivados por la venganza, el dolor y el sufrimiento llevaron a cabo el evento más trágico de toda la cronología de la fábrica hasta el momento, la Hora de la Alegría. Sin embargo, solamente hemos visto este evento desde los ojos de nosotros, los enviados, el jugador. Y jamás, hasta ahora, hemos visto cómo es que los juguetes interpretaron este evento, el día en el que finalmente fueron libres. Es por esto que gracias a la genial colaboración entre CG5, uno de mis artistas favoritos, en conjunto con Mob Entertainment, lanzaron Sleep Well, una canción que podías encontrar un pedacito de la misma cerca de la oficina de consejeros en el capítulo 3, pero que ahora podremos escuchar por completo. Sin más dilación, hoy voy a explicarte todo el contexto y el mensaje oculto detrás de esta bella y emotiva canción de Poppy Playtime, capítulo 3. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Antes de proceder con el análisis, hay que hablar de algunos pequeños detalles interesantes sobre esta canción. Esta es la primera canción o video musical oficial lanzado en colaboración entre un artista externo a la empresa, Mob Games, siendo que se pusieron de acuerdo aproximadamente entre mayo y agosto del año pasado, para trabajar en este tema que aparecería tanto en el juego, siendo reproducido por una radio cerca de la oficina de consejeros, así como sería subido en los canales oficiales tanto de CG5 y Mob Entertainment. De hecho, CG5 tiene una versión alternativa de la canción, la cual contiene una animación completamente aparte que no vamos a analizar en el video de hoy. De esta manera, siendo una canción que narraría a fondo y a detalle los eventos de la Hora de la Alegría, desde la perspectiva de los niños. Lo más interesante es que la melodía no es para nada nueva, sino que es la melodía que hemos venido escuchando desde el primer capítulo de Poppy Playtime, siendo la del menú principal. Vamos a dejarlas las dos en comparación un poquito para que puedan escucharlas. Este detalle sinceramente me alucina, porque cuando escuché la canción por primera vez no noté ese detalle, hasta que vi la comparación entre ambas piezas. Sinceramente se nota muchísimo el cariño que le pusieron para que fuera una obra maestra que en lo personal sí me hizo sentir muchísima lástima por los niños que fueron convertidos quirúrgicamente en seres que no les correspondía ser así. Pero bueno, al principio de la canción vemos una toma del Playcare, y mientras más se acerca podemos ver a Kissy Missy de una manera un tanto triste mirando hacia el cielo. Y esto se hace muy presente durante la canción, la falsa sensación de que pueden escapar de esta presión del Playcare, que finge ser una realidad que no es así. Luego podemos ver a Mommy Longlegs sosteniendo en su espalda a un peluche de Bugs Bunny, de una manera un poco más maternal, que incluso hace contraste con la actitud que tiene en el capítulo 2. Y es que según la historia de Poppy Playtime, a pesar de que Mary Payne sea una niña, esta siempre estuvo predispuesta a tener una actitud más maternal, no solamente cuidando de los juguetes más chicos, sino también de los niños que atravesaban la Game Station. Mientras de fondo la letra nos habla de que no están solos en este dolor y que solamente se necesitan unos a otros. Esto es muy importante porque estamos hablando de que los niños se decían esto de estar unos con otros en el orfanato, convenciéndose de que se necesitaban únicamente ellos mismos dentro de este infierno conocido como el Playcare, y prácticamente es la temática de toda la canción. Luego de eso vemos a Catnap caminando por los dormitorios, mientras luego vemos una escena de cómo era anteriormente las salas de experimentación. De hecho, en este lado podemos ver una científica que es bastante parecida a la científica que aparece en el VHS de Bron, demostrándonos que no solamente convirtieron a los juguetes más grandes en experimentos, sino que incluso hasta los más pequeños se volvieron juguetes con vida. El hecho de que Catnap le dé la pata al pequeño juguete de Hoppy Hopscotch demuestra que fue así como logró convencer a los demás monstruos de unirse a su causa, dándoles una pizca de esperanza de que solamente juntos podían vencer a los monstruos que los convirtieron en estas criaturas. Desde los más pequeños hasta los más grandes se unen a Catnap, siendo así como vemos a Catnap junto con todos los juguetes pequeños, incluidos los más grandes como Boxy Boo, Huggy Wuggy o Kissy Missy y todos los demás. Por supuesto que desde la perspectiva de Poppy, esto no estaba para nada bien, pero ella no participó en lo que los monstruos querían hacer, y por eso se hacen tantas tomas en referencia a ella y cómo estaba oponiéndose a la masacre que planeaban los demás experimentos. Cuando se empieza a hacer más notoria la idea de que The Hour of Joy es lo que los monstruos necesitan, podemos ver las
muchísimas tomas en las que Catnap, Mommy Longness, Huggy Wuggy e incluso la profesora Delight se prepara para la masacre, mientras Poppy solo puede presenciar horrorizada cómo todos los demás empleados fueron asesinados, con las paredes manchadas de sangre, mientras los demás monstruos solo exclaman una cosa: libertad. Creo que el coro es de las partes más importantes de toda la canción, ya que al ver a todos los monstruos caminando por un mismo pasillo, gritando libertad, sinceramente me da muchísima grima. Pensar que solamente son niños que esperan su libertad mientras lo gritan con entusiasmo y alegría, hace que el nombre de la hora de la alegría tenga sentido, pues ninguno de ellos estaba molesto, triste o enojado cuando sucedió la masacre, sino que fue bien como lo dice su nombre, la hora más feliz para ellos. Luego de verlo post desastre, tenemos a Kizzy y a Huggy tirados nada más contemplando el cielo falso de la guardería. Con los charcos de sangre todavía frescos, demuestra no solo que canónicamente estos dos personajes sí se querían mucho y se interesaban el uno por el otro, sino que Kizzy y Huggy sí que ansiaban esa libertad que el experimento 1006 y Catnap les prometieron. Después de eso tenemos una toma de Hogar Dulce Hogar, donde podemos ver a los pequeñines escondiéndose en diferentes partes del playground, mientras aparece Catnap entristecido pensando en cómo era su vida antes de ser convertido en un monstruo. Aquí hay que hablar de dos cosas muy interesantes antes de hablar de Catnap, y es que aquí podemos ver a todos los pequeños juguetes vivos y no muertos como si vemos 10 años después. Esto nos quiere decir que precisamente lo que sucedió en la hora de la alegría sí que tuvo un impacto más o menos positivo en ellos, pero que a la larga terminó consumiéndolos. En la escena de Catnap podemos ver que desde la oscuridad una mano de esperanza, siendo el experimento 1006, se aproxima hasta él para darle las fuerzas que necesita. Recordemos que todo esto es desde el punto de vista de Catnap y los demás niños, y no representa específicamente algo que sucedió en verdad, pues para mí, yo creo sinceramente que el experimento 1006 simplemente se aprovechó de la inocencia, desesperanza y de la situación de Theodore para volverse su amigo y así convertirse en una especie de dios para él. De hecho, la misma letra de la canción hace referencia a esto. Fachada artificial de un fraude de un dios, todo debido al camino que recorrimos. Solo queríamos sanar, pero ahora nuestras pesadillas son de verdad, y ahora nunca despertaremos porque nos hemos destrozado. Esto básicamente representando lo que le sucedió a todos y cada uno de ellos después del desastre, pues solo fue una hora de la alegría, pero fueron 10 años de tormento continuo después de esa masacre. Y creo que este pensamiento que tiene el culto se hace cada vez más evidente al ver la mejor parte de la canción, pues dicen: aunque la vida en las sombras no es gran cosa, es mejor que vivir en una jaula. Mientras de fondo podemos ver que dicen: ¿puedes vernos? ¿Puedes oírnos? Esto hace muchísima referencia al VHS de Project Playtime que vimos hace unos meses atrás, confirmando que definitivamente las voces que nos hablaban desde los VHS eran por supuesto estos niños. Toda esta escena hace referencia por supuesto a su situación comparándola con la de Poppy, estando encerrada en una caja de cristal durante 10 años consecutivos, mientras todos los demás eran libres de caminar por toda la fábrica sin prácticamente ningún problema. Más que todo porque ella se opuso a lo que para ellos era la hora más importante de sus pobres y tristes vidas. Y esto es muy pero muy importante, ya que vemos dos perspectivas de la misma situación: la perspectiva de Poppy, que ve nada más que la masacre, muertos y sangre, y la perspectiva de los niños, que ven la alegría de finalmente ser libre. Lo demás que sigue del video son varias escenas más de las consecuencias del desastre y cómo ellos eligieron este camino. Sin embargo, hay una pequeña escena que me parece interesante pero que tampoco es tan resaltante, y es como Catnap atrapa la mano azul del Grabpack, y es como si Catnap estuviese dándose cuenta del peligro real que representaba a Player para su ansiada libertad y lo que el experimento 1006 les había ordenado. No es una escena muy importante, pero a la vez es interesante de ver. Y bueno, yo creo que esta canción expresa muchísimo más de lo que podemos ver superficialmente, y sinceramente es una pieza muy linda, la verdad. El ver la masacre desde la perspectiva de los niños que fueron convertidos en experimentos es algo que jamás creí decir que me conmovería del todo, pues al final son ellos los que quieren expresar su mensaje oculto detrás de esta canción. Y bueno, este fue el análisis a Sleep Well de CJ5 y por supuesto Mob Entertainment. Muchas gracias a Mob Entertainment por permitirme ver el video por adelantado, y muchísimas gracias a CJ5 por esta hermosa pieza. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.